Cordiales saludos, estimados alumnos. De esta manera estamos comenzando una clase más de la asignatura Filosofía de la Historia de la carrera de Historia. En esta clase vamos a dar continuidad a la unidad anterior, a la clase anterior, y en esta clase vamos a abordar dentro del problema de la filosofía de la historia y la teoría de la civilización, específicamente el tema de la teoría de la civilización. Bien, en esta clase trataremos el problema general de la historia humana. El problema general de la historia humana es, desde el punto de vista en que aquí nos colocamos, el problema de su civilización, o, como también se dice, de su progreso, donde surgen las interrogantes como: ¿la humanidad se civiliza de un modo continuo e indefinido? ¿La civilización es una cosa estable, transmisible y que se acrecienta por sucesivas aportaciones? ¿A qué grado de civilización hemos llegado, tomando en conjunto la humanidad o considerando los grupos de ella que estimamos más adelantados? Tales son las preguntas iniciales que la cuestión entraña. ¿Por qué medios se produce la civilización? ¿Cuál es, en consecuencia, la conducta que conviene seguir para afirmarla y aumentarla? Tales son las otras preguntas que inmediatamente de las primeras nos formulamos. Y para las unas como para las otras, la contestación la buscamos naturalmente en la historia, puesto que la civilización es un hecho histórico. Pero ese hecho se ha traducido en nuestra inteligencia en un concepto, o por mejor decir, de cualificación de civilizadas que aplicamos a ciertas acciones, a ciertas maneras de vivir y conducirse los hombres en sociedad, a diferencia de otras a las que no aplicamos ese adjetivo. Depende de un criterio ideal de clasificación, es decir, del concepto de civilización que tenemos. De aquí que propiamente la primera cuestión que necesitamos considerar y resolver es la manera exacta de la inteligencia de la palabra con que nombramos aquellas acciones y formas de conducta. En otros términos, lo que ante todo se impone en contestar a esta pregunta: ¿qué es la civilización? Recordemos que para determinar y para analizar esta pregunta, vamos a tratar de responder desde el punto de vista de la filosofía de la historia, o de un punto de vista filosófico. Entonces, ¿qué es la civilización? En este sentido, existe un grupo de opiniones que puede comprender aquellas según las cuales civilización designa el estado general de un pueblo a partir de un cierto grado de adelanto en su vida material e intelectual. Ese punto de partida suele fijarse en la invención y uso del hierro, en el descubrimiento de la escritura o en otro hecho análogo, antes del cual se califica a los hombres de incultos, o sea, de bárbaros y salvajes. Prescindamos de la inconsistencia y vacilación de ese límite y recojamos no más de las opiniones referidas en este grupo. El concepto común en virtud del que se dice civilización de Egipto, civilización de Grecia, etc., abrazando la totalidad de la vida de cada uno sin excluir ningún hecho, sean buenos o malos, concomitantes o no a la verdadera civilización en el sentido moderno de las cosas. Así, el historiador que expone la civilización de los griegos con este criterio no excluye de ella la esclavitud, aunque a él le parezca injusta, ni la religión, aunque la crea falsa.
Diametralmente opuesto es el grupo de opiniones que, partiendo de un concepto dogmático de civilización, no incluyen en ella más que los hechos que consideran ajustados a ese concepto, y así se vean de la civilización de un pueblo o de la humanidad, considerándolos como civilizados, incivilizados y bárbaros. Muchos hechos que en el punto de vista anterior se incluirían. Forman en este grupo todos los actores que estiman necesario o cierto desarrollo en la vida material para que se califique de civilizado a un grupo, de civilizado, a un pueblo, o mejor dicho, a un hombre, o cierta perfección en la conducta moral y en las relaciones humanas. Y claro, es que el grupo, por esto mismo, se divide en infinidad de subgrupos según el escritor juzgue que no puede incluirse en la civilización, sino que es propio de la barbarie o del salvajismo, la falta de justicia o de moral en tales o cuales órdenes de la vida, o la carencia de determinada fe religiosa, o la ausencia de ciertos ideales de estas o de las otras condiciones de educación, de voluntad, de confort, de higiene, etc. Y esta diversidad de opiniones todavía se hace más compleja cuando, como ocurre a menudo, no se limitan los autores a dividir los hechos en categorías, sino que extremando la nota exigen la existencia de algunos o algunos determinados y con cierto desarrollo para otorgar a un pueblo o a un momento de la historia la calificación de civilizados, pretendiendo que de faltar esos hechos, todos los demás de la vida material o espiritual, por mucha perfección que hayan alcanzado, son humanamente despreciables y no bastan para conceder el calificativo de civilizado a quien los realizó. En este sentido, podemos decir que un espíritu sereno, verdaderamente científico, no siente ante tal diversidad de puntos de vista la perturbación que las cuestiones opinables suelen producir en quienes por carácter de criterio propio están a merced del ajeno y en medio de su frecuente variedad. Por el contrario, le afirma en lo que una visión clara de la realidad naturalmente debe sugerir, que la civilización es un estado de vida humana integrado por varios elementos fundamentales, como por ejemplo el desarrollo material, intelectual, moral, artístico, antropológico, social, entre otros. Todos son necesarios porque responden a condiciones fundamentalmente de la vida humana, que su respectivo desenvolvimiento no es uniforme y paralelo, ni en la historia general de la humanidad, ni en lo particular de cada grupo, y que lo propio del concepto de civilización es ser un ideal de vida según el cual calificamos la de cada momento histórico, o el estado de cada orden o esfera del vivir de los pueblos. Esto responde a un concepto de vida perfecta y en relación con él señalamos grado de perfeccionamiento o de aproximación al ideal. Entonces, de esta manera, podemos hacer una conclusión de la breve presentación acerca de la civilización, o sea, de la teoría de la civilización desde el punto de vista de la filosofía de la historia, que se puede determinar el concepto de civilización desde el punto de vista de la filosofía de la historia, que se debe tomar un criterio claro y natural de la realidad, en el cual el concepto de civilización sea definida como un estado de la vida humana integrado por varios elementos fundamentales como son el desarrollo material, intelectual, moral, artístico, antropológico y social. De esta manera, entonces, llegamos a culminar esta breve introducción
de esta clase y nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias.